Buenísimo. Después veo si lo uso en un rato más. Bueno, buenas tardes. Yo les saludé a la mayoría. El felicitarlos por la actividad. Estas actividades necesitamos que haya más. Tratar de forzar desde los estudiantes y tratar de forzar que esto suceda. Por muchísimas razones. Por muchas razones. Por una parte, lo que nosotros explicamos en clase, o lo que sucede en clase, y otra, lo que nosotros podemos ir a otros bordes de las temáticas en una charla como la de hoy. Y esa charla como la de hoy no tiene sentido si no interactuamos y si no la contextualizamos. ¿No? Estamos en nuestra universidad con la situación contextual de lo que sabe que está pasando con las universidades específicamente, y contextualmente con otros temas que en cada uno de estos, cada una, tenemos miradas distintas. Por lo tanto, lo único que hay que tratar, en épocas con las que vivimos, es tratar de volver a resetearnos para la escucha de las distintas opiniones. Y esto no es algo sencillo últimamente, porque lo único que se hace es escalar hacia la violencia. Lógico, si el poder hay violencia, los sucesos se van a volver más violentos. Está estudiado, porque no hay que hacer nada. Este poder o el poder que fuere. Si viene violencia del poder, va a haber violencia en la sociedad. Si viene monólogo del poder, va a haber monólogo en la sociedad. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué rol van a asumir ustedes como estudiantes en nuestras universidades? Esa es una respuesta que tienen que buscar ustedes, no nosotros. Y esta es la otra pregunta, ¿qué hacemos nosotros los docentes? Yo voy a dar una pequeña cosa que pasó en algún momento. En general, se sabe cuál es el pensamiento. Estábamos en una reunión con profesores de Derecho Público. El derecho público en general es un derecho público en la Argentina construido a mi criterio de una manera bastante conservadora. Y esa manera conservadora se nota mucho más en las universidades nacionales. Y estábamos en una discusión, ya la discusión, yo pienso, y cuando decía, bueno, hay que buscar, ya uno sabía lo que venía porque había sucedido en Brasil, porque estaba sucediendo en otros países de Europa, hay movimientos que están globalizados, que no hay que adivinar mucho, sino que hay que adivinar con más. Eso, yo decía, bueno, ahora hay que ver por qué los estudiantes, por qué los profesores, por qué la sociedad vota un modelo como el que se iba a empezar a desplegar. Pero estaba enfocado por qué los estudiantes. Y varios profesores en esa reunión dijeron, bueno, estos estudiantes no sé por qué votaron eso, algo así tuvo la expresión. Y yo dije, mirá, esos estudiantes son nuestros estudiantes de nuestra universidad, donde nosotros somos docentes de esos. Pero lo que yo preguntaría es, ¿dónde estuvimos los docentes? Toda esa etapa, digamos, esa es la pregunta, por eso les estoy largo, pero sí se lo quería decir, pues se lo he dicho en otro momento. Entonces, como saben que he dicho en clase muchas veces, no podemos defender lo que no conocemos. Si no conocemos, no vamos a defender nada, sea lo que ustedes elijan defender. Y acá entre ustedes hay personas que están de acuerdo con lo que está pasando y otros que no están de acuerdo con lo que está pasando. Pero hoy nuestra obligación es sentarnos, profesores y ustedes, podamos construir circularmente pensamientos de lo que está pasando. Si la conclusión es yo estoy de acuerdo con esto, bienvenido sea. Ahora, la argumentación está más viniendo de estudiantes universitarios. Y más, si son estudiantes universitarios, vienen de las ciencias sociales. Y con más razón si vienen del derecho. Ustedes se corren a la Facultad de Humanidades, a otras, para ver que van a discutir mucho más fuerte lo que discutimos realmente en la Facultad de Derecho. No sé, a mí siempre negativo. Negativo. Si van a ingeniería, capaz de haber mayor discusión que la Facultad de Derecho. Si ven injusticias de algún docente cuando toma un final, allá en ingeniería quizás arman un despelote a la altura de la agresión que tuvieron que ser docente, y el derecho no.
Eso a mí siempre me resultó, yo no tengo 30 años, 30 años, me llamó poderosamente. ¿Por qué? Porque con esa metodología, después se van al Poder Judicial, después se van a la abogacía a ejercer la profesión, después se van a los órganos del Estado a ejercer la profesión. Eso es lo que me preocupa. Yo no puedo empezar ninguna charla si no les digo del lugar. Yo, en general de las clases, tengo una visión crítica de lo que está pasando negativa. Y es mi posición. Ahora, hoy estamos acá para pasar revista a un montón de leyes y ver qué impacto tiene el derecho público. Esas leyes que ahora las vamos a analizar están en un contexto histórico, y en un contexto político, y en un contexto social, y en un contexto económico. Ustedes no pueden mirar el análisis de ese contexto. No que les digo que no tienen que estar de acuerdo, tienen que estar de acuerdo. No pueden negar el análisis crítico de lo que está sucediendo. La ley de bases no la puedo analizar descolgada de un decreto que niega el acceso a la información, de un decreto que veta la ley del Congreso de la Nación que decidió afectar presupuestariamente a las universidades tal porcentaje de presupuesto. Está en eso. Ustedes están de acuerdo con el texto, yo más ustedes, pero no pueden negar que esto existe. Como nosotros somos una universidad pública, y acá lo más importante es que haya tantas personas que quieran estar en contra del resto, como tantas personas que quieran estar a favor. Por eso estamos acá. Ahora, lo que tenemos que hacer es argumentar desde el lado que nos estamos pensando. Ni repetir lo que dicen los demás, ni decir sin fundamento. Aparte de que ejerza la profesión, va a suceder eso. Desde ese lado vamos a pasar revista a algunos temas que yo hoy quería comentar. Eso sí, hay, traspasables, hay un autor que se llama Luigi Ferraioli, italiano, uno de los cabos enfocados por la varita mágica, esa gente que es excepcional en el pensamiento, que muchos lo conocen del mundo penal, pero después él fue construyendo el derecho universal. Su último libro, Una Constitución para la Tierra, yo se lo recomiendo. Es como la síntesis de su pensamiento y el mejor producto de su vida. ¿Y por qué se los traigo con este pensamiento? Porque tiene que ver con lo que Diego también comentaba recién. Porque hoy en este mundo, que se caracteriza por lo global, a la escala local, a la escala global, se está analizando si es posible encontrar determinadas regulaciones internacionales que preserven y garanticen determinadas no violaciones a lo que se llaman los derechos fundamentales y los derechos de las diversas generaciones. Entonces, construye una mirada de los bienes fundamentales que hacen a la humanidad. Esos bienes fundamentales que hacen a la humanidad no pueden estar dentro del régimen del comercio habitual. Porque como están en dimensión de la realización de la propia humanidad, tiene una regulación específica a partir de eso. Habla de crímenes políticos. Crímenes políticos, no crímenes penales internacionales. Y construye a través de la sistemática internacional como quizás una respuesta a la burocratización negativa de los organismos internacionales que rige el sistema de Naciones Unidas en cuanto a otros que ustedes conocen, encuentra que hay una falencia en toda esta burocratización que no está funcionando por miles de razones. Dice, bueno, quizás haya que ir hacia un tribunal que investigue y determine crímenes, no a la manera de lo penal, sino crímenes que reprochen las decisiones políticas de esos estados que pusieron en juego lo que es la sostenibilidad intergeneracional. Entonces, si yo traigo ese pensamiento, puedo agarrar quien quiera ustedes, pero yo puedo sostener hoy si lo que está pasando con la universidad es un crimen político. Lo pregunto.
si lo que pasó de la cancelación del Estado argentino como parte del Pacto del Futuro tiene dos objetivos intergeneracionales de sostenibilidad en el mundo, si esa decisión política constituye o no una investigación posible de un crimen político, no estoy hablando del crimen de responsabilidad penal. Es otro. Esa pregunta, con el RIGI y con la salida que se hace del Pacto del Futuro de Naciones Unidas en septiembre con el discurso del presidente de Naciones Unidas, nos tiene que hacer preguntar si, al igual que lo del RIGI de los 30 años, estoy diciendo la salida del Pacto del Futuro, impacta intergeneracionalmente. Impacta al menos por 30 años. Al menos, porque hay unas cláusulas que indican más. En esos 30 años se le asegura la seguridad jurídica de no modificación alguna en aspectos tributarios, cambiarios, aduaneros, jurídicos. Por 30 años. ¿Esa decisión impacta intergeneracionalmente? Sin lugar a dudas, la respuesta es sí. Bien, mal, cada uno va a analizar la historia del 2017. Constituye eso, impactase un crimen político de estos que les digo que trae Luigi Ferrarioli a la teoría que está ensayando en esa constitución, una constitución para la tierra. La decisión de cancelar el Pacto del Futuro en septiembre, que tiene que ver con la ley de no financiamiento de las universidades. Si van ustedes a vincular, van a encontrar el mismo vector, es apuntar contra el conocimiento como insumo del futuro. El Pacto del Futuro, su eje central es el conocimiento intergeneracional. Entonces, alcanza con que un presidente de la nación, sea cual fuera, nos saque la posibilidad intergeneracional de ese pacto a largo plazo y que en paralelo nos ingresen sin consulta a la misma ciudadanía en compromisos por 30 años que comprometen dentro de las próximas generaciones. O sea, es como doble estándar. Yo hablaba de como ejes del derecho internacional. Derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional económico, y otros ejes. Bueno, acá, si yo me alejo y lo miro más a distancia, pareciera que hay como doble estándar. Un estándar que es permitido en base a la seguridad jurídica del inversor, que sí puede afectar intergeneracionalmente, y le otorgo todos los privilegios que ya digo le dijo, con lo cual yo me ahorro de hablar de ese tema, pero ahora voy a agregar 2 o 3 más, le otorga esos privilegios. Ese es el derecho público que hoy estamos construyendo derechos humanos. Y sobre eso nosotros tenemos que hablar en clase. Con lo cual ustedes tienen que leer la ley base en lo que tiene que ver con esto. En el RIGI, que decía Diego, yo después voy a ir a la ley base que tiene que ver con el derecho. Hay un montón de cláusulas que Diego lo dice correctamente, que intenta buscar una interpretación armónica. Bueno, en mi criterio hay algunas, dijo Diego, y otras que están, que son claramente inconstitucionales y no tengo ninguna duda. ¿Quién lo puede plantear? Las provincias. Porque cancela el federalismo del derecho público, la zona de reserva o de autonomía de ese derecho público. O lo vacía o lo cancela. Si Río Negro, como ya dirió, si Mendoza, como ya dirió, Neuquén está viendo si adhiere con un propio régimen. Pero al adherir, como adhirió Río Negro, sin reserva al público, Mendoza, adhiere in totum a esta ley. ¿Qué quiere decir que adhiere in totum a esta ley? Bueno, Río Negro acaba de aplicar la competencia pública que tiene el derecho público para fijar nuevas disposiciones en materia tributaria, de poder de policía ambiental y otros más que les podemos comentar que van a ir sucediendo por haber adherido a la ley. Está obligado, desde el artículo
Diego, a no tomar ninguna medida que distorsione esta estabilidad jurídica, aduanera, impositiva, regulatoria, que va a beneficiar a quien se presente en el mercado. Es un dato de la realidad. Pero aparte, que lo dijo Diego, no es novedad que por un convenio, por leyes, por derecho internacional y demás, nos salgamos de la jurisdicción argentina y vayamos a litigar al tribunal internacional. Esto ya ha sucedido, es parte del pertenecer al derecho global. O sea, nosotros no podemos tomar solo lo que nos gusta, sino que tenemos que ver todo lo que hay dando vuelta y hacer las críticas. Pero no podemos seleccionar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque habla de la deslocalización de la decisión del Estado. Deslocalización de la decisión del Estado. El Estado no es lo que es. No es lo que es. Esa salida a la jurisdicción hacia afuera, la diferencia, digo, que hay, me parece que hay ahora, es que no solamente es para los fondos internacionales de otros países que venían a invertir acá y por los convenios de inversión recíproca y demás, tenían la jurisdicción pautada del CIAD, New York, o lo que fuera. Ahora, el RIGI se autoriza al empresario argentino en la medida que esté dentro de la franja del código también a acceder a esa jurisdicción internacional. Pero, ¿cuál es el problema en Pau? Que las provincias almerinas del RIGI, si quieren hacer algún planteo de su propio dominio público provincial, no lo van. Porque tienen que ir a litigar afuera. Y el único representante afuera es el Estado. Con lo cual, a las provincias le cancelaron hasta el derecho a su propia jurisdicción federal ante la Corte. ¿Por cuánto tiempo? Por 30 años al menos. Ese es el derecho público en la Argentina. Nadie le pidió tanto. Esa selectividad que alcanzamos a ver, otra vez la selectividad del derecho administrativo, no estamos acostumbrados a hablar de selectividad del derecho penal. La selectividad del derecho administrativo se ve en el RIGI y se ve en la regulación del acto administrativo que después vamos a ver en un ratito más. Porque en el RIGI está la relación de mucho lo que digo y dijo. Pero hay mucho más todavía, mucho más. Cuando yo me presento a adherir al régimen, mis derechos empiezan, mis beneficios, cuando me conceden me aceptan la adhesión al régimen, pasan 45 días por lo menos, y cuando me lo conceden, mis derechos, o sea, mis privilegios, Diego les explicó, efecto retroactivo, nacen desde el día que yo adherí. En cambio, mis obligaciones, del día siguiente que me notificaron que adherí. Pero aparte, si usted quiere impugnar porque el Banco Central, que sea la autoridad cambiaria, le generó una distorsión en esta estabilidad que asegura la ley, y va a tener sanciones porque no cumplió con la nueva norma del SRA en materia de gobierno, lo que fuera, o la autoridad que fuere, y no le va a convenir, bueno, usted puede recurrirlo. Y lo va a recurrir, y lo va a recurrir, y lo va a recurrir, y va a suspender todo lo que no pasa con las personas a pie. Porque la administración cuando decide, por ejemplo, bajarle el sueldo, se lo va a bajar sin emplearlo. No va a ser injusta, pero mientras va a cobrar con el sueldo bajado. Reducido para hablar bien. En este esquema, por ley, se les asegura que quedan suspendidos los efectos de la sanción en esta materia hasta tanto adquiera cosa juzgada material. Es decir, hasta que yo vuelva a los tribunales internacionales. Mientras se regula el acto administrativo en la misma ley, con otro criterio, sosteniendo la ejecutoriedad, la no suspensión como regla del acto administrativo, la autotutela de la administración pública y todo lo que ustedes fueron estudiando.
Nunca estuvo tan claro en la Argentina la selectividad del derecho administrativo. Claro, en un caso, como dice Diego, que nadie se va a oponer, a las inversiones. Las inversiones casi nadie. Hay gente que se opone igual por otra razón. Pero las inversiones van a traer supuestamente desarrollo económico, social, productivo, más fuentes de trabajo, bla, 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 todo eso. Sí, veremos si es eso, el negro todavía está esperando. Pero vamos a ver si sucede. Vamos a ver si sucede. Ahora, porque yo estoy persiguiendo el progreso de una nación, no puedo cancelar la Constitución. Este es el punto que hay que discutir en mi mente. O sea, ya no es el tema político, se me fue el que estaba por acá, hizo la pregunta de vos. O sea, se puede discutir políticamente si yo estoy de acuerdo o no que vengan a explotar nuestros recursos, si se va a la guerra, el otro todos los recursos. Esa es una discusión realmente la técnica, no solamente desde lo voluntarista. Esa es una discusión. La otra discusión es esta, que a través de muy buenos deseos de desarrollo del país, yo no puedo derogar un modelo constitucional. Por eso yo al título, se me asustó, yo le puse la ley base 2.1 contrarreforma en marcha. Porque lo que creemos algunos profesores, y lo estamos escribiendo, nos vienen cosas hermosas de evolución, lo que estamos escribiendo es que con distintas herramientas, este momento político argentino está desnaturalizando, cancelando, debilitando la reforma en 1900. Lo dijo Diego recién, ustedes googleen, cuando se meten en la ley base con el PDF y demás que tienen para buscar palabras, busquen cuántas veces habla de intergeneracionalidad, de ambiente, de derechos humanos. Ninguna. Eso ya les tiene que hablar de algo. ¿Es posible el progreso económico sin desarrollo sostenible? La respuesta es no. ¿Es posible el desarrollo sostenible tirando por la borda el 40, 50, 70, 80% de la sociedad argentina que pasa a ser pobre? Es más o menos el planteo. Más finamente. Ustedes miran y estudien, les quiero que estudien, qué pasó en otros países, vayan a ver qué pasó en la India. Al que le gusta historia, economía, política, vaya a ver cuál fue utilizado. Véanlo. Vean si hay algo que suena familiar o no lo sé. En ese contexto, esta ley base, por eso yo siempre lo insisto, más que se enoja conmigo, la ley base no es, che, Pablo, venía a explicar acta administrativa, pero vamos a verlo, yo se lo juro, lo vamos a verlo. Sí, es el acto administrativo dentro de la ley base, que pauta un modelo político-jurídico. Porque el acto administrativo, el RIF, lo que explicó Diego muy bien del tema vinculado con el petróleo, todo el lío de los recursos, está dentro de una ley marco que se llama de emergencia económica y reforma del Estado. Eso. En eso apunto lo que dijo Diego y lo fortalezco, que por ahí lo digo en algún momento. Si hay alguna duda del alcance de algún artículo, es restrictivo el artículo. No es para ampliar. Ya lo van a ver en la jurisprudencia. Hay cosas que ya pasaron. Pero ya pasaron. En eso surge la privatización de la Argentina. Yo cuando la veo, no estoy hablando, che, me parece bien que la bandera sea del Estado, no, esa discusión no la voy a hablar. Lo que les estoy diciendo es que cuando sacan el decreto sujeto a privatización de Aerolíneas Argentinas, vas a buscar a la ley base y está excluida. Pero peor aún, cuando dice que por la 2396, uno va a la 2396 y ya se privatizó, se vendió y se restatizó o se cada uno quiere. Agotó la ley. Pero más allá de eso, cuando alguien le pide al Congreso de la Nación una ley de emergencia, reforma del Estado, es porque está orientando su política pública en base a esa ley. Y resulta que ahora hace las privatizaciones por fuera de esa ley.
habrá que preguntarse si eso, ustedes como estudiantes de abogacía, es correcto o no en el marco constitucional legal de la habilitación que tiene el poder administrador respecto al poder legislador. Hay más o menos la edad de Diego Leandro Ferreira, es un profesor de Buenos Aires, de Derecho Administrativo muy bueno. Leandro decía, cuando cualquier presidente de la nación toca con decreto de delegado, necesidad de urgencia y todo lo que ya sabemos que es todo el organismo, por los fuertes presidencialismos, por el abuso del presidencialismo, una muestra es lo del veto a la ley de las universidades. Se trastoca la dinámica de poder. Esto también hoy Diego lo decía de otra forma. Nosotros estamos acostumbrados y aceptamos que lo que no podía hacer algo puede hacer. Históricamente fuimos como cediendo pedacito, y hoy todos yo le escuché al presidente me supo hacer tal cosa, todo un tema dice que sí. Yo también, sobre todo. Yo decía, pero che, ¿desde cuándo la administración pública, que no es el Poder Judicial, puede echarte, cancelarte el derecho a tener un laburo, a pedir una licencia y echar a la calle y quedarte sin laburo? ¿No era que era el Poder Judicial el que quitaba los derechos? ¿De dónde sale la competencia cancelatoria de derecho a la administración pública? Bueno, miles de ejemplos. Miles de cientos que no tienen que ver con una gestión de gobierno determinado, sino con una historia de temas que nosotros no queremos discutir y donde la centralidad es la universidad. Ahora, si yo vengo y digo, che, el acto constitutivo del acto constitutivo es la manifestación de la exteriorización de la actividad material de la función administrativa que tiene efectos directos, inmediatos, muchas presiones, ¿verdad? Y no lo encajamos en todo este quilombo. Esto como nos pasó cuando éramos profesores, se reformó la Constitución del 94 y ustedes venían a distintas universidades y los profesores no enseñaban la Constitución del 94. Decía, el derecho administrativo está en cosa, está en la otra, y no decía, el derecho está acusado por el 75 inciso 21 de los derechos humanos, y no se lo enseñaba. Posta que no se lo enseñaba. Y hoy parece no solo que no se lo puede enseñar, sino que parece que está en marcha. En la construcción de esto, lo último que digo, y ahora me meto con lo específico, creo que estos modelos lo que pautan es la construcción de enemigos. Hoy el enemigo es la universidad pública, ¿no? Mañana será otro y pasado será otro. Entonces, ¿qué hay que discutir de la universidad pública? Ahora que la universidad pública tiene un presupuesto y lo afecta y lo gasta de una manera racional, que se cuenta, o sea, ¿cómo se mejora la situación? Todas las personas entran por concurso, entran porque están acomodados por estar los cualificados. Miren, preguntas cosas. Hacia abierta, eso por la ley. ¿Por qué digo cumplir con la ley? Porque una reforma grande del 94 fue justamente fijar la autonomía universitaria en el nivel constitucional y le ordena al Poder Legislativo regular la autonomía, no al Ejecutivo. Cuando el Legislativo dicta la ley que dictó para aumentar el presupuesto, pareciera que está cumpliendo la manda constitucional de aumentar el presupuesto para sostener la autonomía. En ese contexto hay que preguntarse si el veto presidencial es un ejercicio de naturaleza colegislativa para algunos, y en este caso el uso de este veto es abusivo. Aparte de que la atribución de autonomía es exclusiva y excluyente hacia el legislador supremo. Por eso, creo que también se ve que alguna vez, hay que, digo, se lo decía recién, hay que leer bien las palabras. Si en la Constitución dice pueblos originarios argentinos, por algo está argentino y no es lo mismo que esté que no esté. Bueno, que cuando está en el 75 inciso 19, si mal no recuerdo, el progreso social, el otro, la autonomía universitaria, es la autonomía dentro de las competencias que le otorga el constituyente al Estado. Estas son las cosas que tengo que ver, que después van a los conflictos judiciales. Ya dijo que si sale la exigencia, ahí
Así está la política. Van a resolver los problemas generales mayores. Bueno, eso también es un dato de la realidad. Lo que la política no resuelve es el fracaso de la política y por eso el Poder Judicial después actúa en el espacio de los. Bueno, vamos a ver, en esta introducción vamos a ver un par de cosas, ¿sí? Vamos a tratar el impacto de la ley base en los derechos humanos, ¿sí? Algunas cosas que no se laburan todos. El segundo, algo del acceso a la información pública. Lo tercero, ya lo dije más o menos, la privatización de aerolíneas. El RIFIX ya más o menos digo, yo voy a agregar alguna cosa más contigo, y algún aspecto como para finalizar. Vamos derecho a la ley bases y aparte del derecho administrativo. Hay algunas cosas. La primera es que resolvió una discusión de toda la vida de qué es actividad, qué es función administrativa. Y lo define que es la actividad materialmente administrativa que se va adelante. Y dentro de eso enumera expresamente al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Procuración General de la Nación, a las personas públicas estatales, personas públicas no estatales y privados que tienen atribución legislativa para llevar adelante. Es decir, toma un concepto muy parecido al que tiene la provincia de Neuquén y otras provincias avanzadas, ya son normales, donde fija el criterio de la actividad materialmente administrativa en todos. De manera tal que cuando van a impugnar administrativamente la decisión del Estado, dice expresamente, agota la vida administrativa la máxima autoridad del Congreso de la Nación, la máxima autoridad del Poder Judicial, la máxima autoridad de la Procuración General de la Nación. Esto no estaba dicho. Con esto tenemos claro, entonces, la actividad materialmente administrativa la despliegan todos los poderes del Estado. No es menor. ¿Por qué? Porque en el sistema interamericano de derechos humanos aplica la tutela administrativa efectiva como garantía a todo lo que es actividad materialmente administrativa. Esa garantía del octavo se va a aplicar a toda la actividad materialmente administrativa, es decir, a todos los poderes del Estado a la medida que hablen de actividad materialmente administrativa. ¿Sí? Algo les había dicho, los principios, bueno, que pone la tutela administrativa efectiva como uno de los principios del procedimiento administrativo fundamental, bueno, una buena noticia, pone el principio de racionalidad, el principio de proporcionalidad, que esos son principios constitucionales, pero los coloca como principios fundamentales. Con lo cual, hoy la administración pública está obligada a respetar estos principios y expresa la actividad administrativa que sea proporcional y razonable, y que obedezca al respeto a la tutela administrativa efectiva como algunos principios. El acto administrativo vuelve a reiterar, que es lo que habíamos tenido tratarles, que en el procedimiento administrativo como elemento del acto administrativo, junto con el 14 que habla de las nulidades, si no se respeta la tutela administrativa efectiva, el acto es nulo de nulidad absoluta. Eso es nulo. Es decir, todo lo que es la tutela administrativa efectiva, que son las garantías de derechos a ser oídos, de ofrecer pruebas, producir la prueba, negar la prueba, decisión juzgada, en plazo razonable, bla, que tiene un montón de estándares. Si eso no se respeta, en la toma de decisión del acto administrativo, viola el elemento procedimiento por el 14 de la nueva ley de procedimiento. Y ese acto es nulo de nulidad absoluta. ¿Sí? Las nulidades también hace algo que viola porque lo simplifica. Actos nulo de nulidad absoluta y actos anulados. Y sobre eso la ley estructura características, consecuencias y demás. Lo simplifica también, lo cual en eso recoge una que estaba dando vuelta y que parece que viola de esa manera. La competencia, antes de ir a lo de la nulidad, en la competencia le agrega un dato que no estaba y que se discutía. El elemento de competencia se le agrega respecto de la gente, cuya voluntad de la gente no esté viciada por error, dolo o violencia. Es decir, que no es la competencia objetiva la acta,
sino que si el agente exterioriza competencialmente un acto de la administración pública, está afectado a su voluntad por error, dolo o violencia, el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta. Eso no estaba. Y había toda una discusión sobre el tema. Era una precondición del acto administrativo. No. Es un elemento que integra la ¿sí? Y lo modifica. ¿Vamos acá? ¿Sí? Le agrega la forma, con la forma ya está, pero la forma lo dice claramente que es nulo de nulidad absoluta si no se respeta determinadas formas que están previstas en la nueva ley que es participación de usuarios y consumidores, que también lo trae en los principios de la ley de los servicios. Dice que allá donde hay una obligación de realizar alguna audiencia pública por el tema de los servicios públicos y demás, bueno, puede ser reemplazada o sustituida por la consulta pública. No es lo mismo la consulta pública que la audiencia. La audiencia es un mecanismo específico para los servicios públicos. Tiene una metodología específica y que no es igual que la consulta. Ese es un error. Porque en vez de mejorar la relación de consumidor y usuarios a través de la audiencia pública, la debilita con la consulta. Porque entrarían usuarios y consumidores que no son usuarios y consumidores, o no son los afectados directamente en ese sistema de esa audiencia que se está llevando. Las vías de esto, ¿se acuerdan del tema de las vías de hecho, comportamiento, material, las amplía? Y dice, aparte de esto, todo esto es vía de hecho. Al ampliarlo, hay que ver bien qué dice la ley, hay una consecuencia. Ustedes no tienen que agotar la vía administrativa porque vale. O sea, al ampliarlo, ¿qué hace? Le quita la posibilidad a la administración pública de revisarlo internamente porque no lo voy a reclamar para ir a la sede. Voy directamente a la sede. Antes yo tenía que, por otros supuestos, reclamar ese administrativo. Ahora, como amplía, que se entiende por vía de hecho, hay muchísimos supuestos que van a ir derecho. Tiene que pasar por la administración. ¿El enunciativo es el artículo? O... No, expreso, pero mal. Mira. Agrega. Establecer, no se entiende un carajo. Establecer mecanismo electrónico informático con la naturaleza que, mediante la omisión de alternativas u otros defectos o recursos técnicos, tengan por efecto práctico facilitar su conducta que no legalmente. De imponer por sí medidas que por su naturaleza exijan la intervención judicial previa, tales como embargo, allanamiento u otras características sobre el domicilio de los bienes particulares. Esto también lo ve como una delegación. Pero el inciso C, al ampliar tanto, va a permitir eso, que vos no tengas la obligación de ir a recurrir o reclamar el ser. Así está dicho en la parte de impugnación administrativa. No es neutro, no es. ¿Qué más? El silencio, ya lo hemos visto en clase, pero la ley mantiene el silencio negativo como principio general. Lo que le agrega es que ante autorización cuya decisión sea consecuencia de una actividad reglada, la autorización que sea consecuencia de decisión reglada, si pasa determinado plazo, es sí. Y lo único que yo tengo que reclamar a la administración pública es que me otorgue el título. Es el único caso que habla de silencio posible. Digo, esto lo vimos en clase, en otro lado, son largos ahí diciendo que ahora se valorizó la administración pública. Usted le va a decir a tal, dame 20 kilos de pan, y como no me lo contesta, va a decir, va a ir a reclamar los 20 kilos de pan. Es una falsedad enorme. En ningún lado dice eso. Otra vez, la descalificación de la administración. Hay una fuerte descalificación del Estado en todos los pueblos. Bien. ¿Pero qué es la descalificación? El Estado es burocrático, es ineficiente, está lleno de gente que no trabaja, igual que las universidades, no deja que se controle, con lo cual vamos a intervenir técnicamente, que nadie sabe, que nadie se pone los tecnicismos, y de a poco vamos a ir desmontando el aparato. Y eso es lo que está pasando. Con intervenciones muy precisas, hechas por personas muy conocidas.
Bien, sí. Y perdón, y cuando ustedes tienen, ¿se acuerdan que cuando tengo el silencio negativo? ¿No? Yo cuando tengo el silencio negativo, doy por entendido que me rechazaron lo que yo pedí. Con eso, no, sigo para arriba para terminar con la vida administrativa, que tengo que agotar todo el sistema de administración pública para iniciar el juicio. ¿No? Bueno, para mí me interesa saber por qué dijo que lo escriba. Bueno, me voy a la justicia con lo que se llama un amparo por mora. Ya lo vamos a ver después de la cosa. El amparo por mora tiene por objetivo constatar nada más que materialmente la administración pública no hizo lo que tenía que hacer en un tiempo determinado. Y el juez constata esto y le dice, mira, respóndale en tanto plazo. Lo que usted quiera, pero respóndale nada más. Y le ha agregado que puede el juez, puede, no es que lo va a hacer siempre, puede el juez ordenarle que despache las actuaciones en tal plazo bajo apercibimiento de entenderse como positivo el silencio de la administración. Es decir, que le otorga el derecho en caso de no cumplir la administración pública con el plazo de inhibición. Una grosería, no lo puedo decir muy profundo. Notificaciones, eficacia de la notificación, validez, sigue manteniendo el mismo tema, la notificación y la publicación es la eficacia y no la validez, como pasa en Neuquén, por ejemplo, eso sigue manteniendo. Si prevé alguna cosa específica de cuando empiezan a regir los actos administrativos del juez final, que lo lee, no hay nada que le tenga que ver. Lo único acá, en los actos administrativos, ¿se acuerdan que al principio se presupone el ejecutivo que todo lo que se presupone es legal, no lo puedo suspender, salvo determinadas razones y demás? Bueno, ahí el legislador le mete mano a algunas cosas y las reglas empiezan a estar como más atemperadas en algún punto, en algunas cosas. Dice, la administración solo podrá utilizar, o sea, la ejecutoría. ¿Se acuerdan que el límite de hacerlo por mí ante mi administración pública era cuando me metía en el patrimonio? ¿Se acuerdan que algo habíamos hablado en la propiedad? Dice, solo podrá utilizar la fuerza contra la persona o sus bienes, persona o bienes, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el orden público. Vaya usted a saber qué es el orden público. Habrá tantas interpretaciones como administraciones públicas haya y como jueces haya en este país, ¿no? Sin intervención, cuando deba protegerse el orden público, el dominio público o tierras fiscales de propiedad del Estado Nacional, incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad o salubridad de la población, o en el caso de las fuerzas policiales o de seguridad ante la comisión de delitos flagrantes. En este caso, señoras, señores, la administración pública tiene lo que no tenía. Para que se enteren de que esto es así. Bien. En síntesis, va a poder, por la ley, suspender la vigencia del acto administrativo, la ejecutividad, las presunciones del acto administrativo y sea administrativa, cuando existan razones de interés público, cuando su ejecución traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión y cuando se alegará fundadamente una nulidad ostensible. Esos son los casos que debe suspender. Pero ustedes lo van a ver después porque no vamos a perder el tiempo en esto, por el momento. ¿Qué más le vamos a dar de estos temas medio rápido para que a ustedes les interese alguna cosa? Se regula la prescripción. ¿Qué plazos tengo para impugnar o reclamar la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo? Que esto estaba en duda, muy discutido. Bueno, la ley trae certezas en eso. El plazo de prescripción para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo de alcance particular será de 10 años en caso de nulidad absoluta y de 2 años en caso de nulidad relativa desde que fue notificado el acto. Esta es una novedad de la prescripción. Y también habla de la prescripción para la acción lesiva, es decir, cuando el Estado va a ir a reclamar en sede judicial la nulidad de sus propios actos administrativos que no lo pudo reclamar en sede administrativa. Esto también lo trae acá como novedad la ley.
Las impugnaciones administrativas, es decir, cómo voy a atacar el acto de alcance particular, cómo voy a atacar el acto de alcance general, también tiene modificaciones. Tiene distintos alcances que ahí lo van a tener que estudiar ustedes en algún momento. Cómo se agota la vía, no se agota la vía. Sí me interesa decirles en qué caso no se va a agotar la vía administrativa. O sea, en qué caso, perdón, no tiene que reclamar administrativamente. Y uno de los casos es cuando uno fuese a interponer una acción de amparo o proceso urgente. Esto estaba muy discutido, había variables en la doctrina, en la jurisprudencia. Bueno, hoy, sea acto administrativo de alcance individual o general, si se da el supuesto de un agravio tal que merezca la protección por una medida urgente o un amparo, no tengo que agotar la vía. ¿Sí? Está bueno que haya quedado regulado desde esa forma expresamente. Habla de otros plazos, que lo van a leer ustedes después, no hay problema, pero en síntesis impacta de una manera importante en la ley de procedimientos administrativos. De una manera importante en la ley de procedimientos administrativos. Regula algo el tema del contrato administrativo, que también lo van a tener que leer llegado el caso. Es decir, toma varias cosas vinculadas con la ley de procedimientos administrativos. Esta ley de procedimientos administrativos que regula toda la actividad materialmente administrativa ha quedado cambiada por esta ley, sustancialmente, por una ley de emergencia. Pero ha impactado seriamente, por eso uno les insiste que la tienen que leer y lo tienen que ir revisando porque ha impactado en distintos lugares del procedimiento administrativo. Insisto, una de las cosas más positivas para mí es lo de la tutela administrativa efectiva, porque es una garantía de la persona a pie, no solamente para la persona a pie, pero es una garantía que protege de los abusos, las arbitrariedades de parte de la administración. Y si esta garantía no es respetada, que integra el elemento procedimiento, el acto administrativo es nulo en nulidad absoluta. Eso me parece que es un acierto, si bien está no tan bien expresado a veces, pero es un acierto como lo han colocado así. ¿Qué más? El decreto de acceso a la información pública. Esto algo hemos hablado, solo cortito les voy a decir porque es concomitante a todo lo que estamos viviendo y a esta ley, porque esta ley se complementa con este decreto de acceso a la información pública. Se complementa. Bueno, decían hoy que era un gobierno liberal, expresamente entienden que no es información pública aquella información que tenga ausencia de un interés público comprometido. ¿Quién determina cuándo hay un interés público comprometido? La autoridad a la que usted le están pidiendo. Bienvenidos al mundo del revés. O que sea ajeno a la gestión de los sujetos obligados, es decir, que sea algo ajeno a la gestión del Ministerio de Seguridad, a la gestión del Ministerio, yo no me acuerdo de los ministerios que hay, a la gestión de salud, educación, digo las materias, porque no sé cuál ministerio hay. Es ajeno a la gestión, o sea, vuelvo a insistir, medio pesadilla, pero dice a la gestión. Voy a leer con mi antiguo porque si no, no leo nada. Dice, un interés ajenos a la gestión de los sujetos obligados, que son todas las reparticiones públicas, no es información pública, con lo cual usted no puede acceder a la información. Dicho textual, no es que yo lo estoy inventando porque me lo digo. Textual. Pero no es todo eso, sino que también dice que no es, vio que la ley de acceso a la información pública, los decretos se fueron dictando y demás, prevé el acceso a los documentos públicos. Con lo cual, ¿qué hace este decreto? Le define que no es documento público, para que usted no acceda al documento público. ¿Qué dice en el mundo liberal de los documentos? La definición de documento debe entenderse referida a todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado en el marco de la actividad estatal. Las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo
o el examen preliminar de un asunto no son considerados documentos públicos. Las deliberaciones preparatorias que se hacen en la administración pública, no en el baño de su casa, porque ustedes están confundidos. Y los papeles de trabajo, parece que algún contador estuvo armando, o el examen preliminar de un asunto, no es considerado documento de carácter público. Es decir, hoy me llamó un ex alumno de acá, un muy buen abogado de Neuquén, y me dice, mira, Pablo, quise pedir información en Neuquén por tal cosa y me dicen que no se rige por la ley de acceso a la información pública. Yo le digo, mira, eso que estás pidiendo, ¿se realizó, se vincula, tiene que ver con fondos públicos? La respuesta es sí. Si tiene que ver con fondos públicos, fondo público es público. No importa si está en el estudio de Pablo Gutiérrez Colertú o no, porque me paga a mí la legislatura un abono. Pero no me puede preguntar de mis clientes. Pero respecto a la asignación de fondos públicos, me van a poder preguntar a mí, yo voy a estar obligado a contestar. Ese es el concepto del fondo público y de los asuntos públicos. Y de que estamos en el Estado y no en una empresa, básicamente. Pero si la empresa tiene fondos públicos para llevar adelante una contratación pública, le van a poder pedir información. Ahora, acá se excluyó del concepto de documentos públicos las deliberaciones preparatorias. O sea, lo que se habla, se intercambia, se escribe, los memos informativos que se mandan entre los directores de una empresa, por ejemplo, pública, que por ahí no es lo que refleja el acta de directorio, pero que sí esos papeles en la discusión son papeles públicos. Y esto es lo que el decreto expresamente excluye. No es para estudiarlo, ¿eh? Usted tiene que leer lo que dice. O sea, no es que le va a encontrar la vuelta de no sé qué, es lo que dice. Por eso a mí me interesa siempre que ustedes lean las cosas. Este decreto, yo ya se los dije, es un tiempo que lo tienen que leer, el 780/24. Es una cosa insólita para un gobierno supuestamente liberal. Todo es la libertad. Curioso, porque se está desmantelando competencias públicas, porque el Estado no sirve para nada, oficialmente. ¿Y cómo lo desmanteló? Con la regulación, con el dictado de actos administrativos, de reglamentos, de leyes, de todo un andamiaje público. O sea, utilizo la regulación estatal para vaciar el Estado. Una cosa paradójica, al menos que me parece que hay que analizarla en algún punto, como yo les decía al principio. Vamos a otro tema, que algo tocó Diego también, las hidroeléctricas. Vieron que en la Argentina nosotros teníamos la concesión de la explotación del recurso hídrico para producir energía. Esto fue dispuesto en la década de los 90 y se dispuso la privatización a partir de paquetes accionarios y una metodología de tamaño. Y así tenemos el río Limay, por ejemplo, con aprovechamiento hidroeléctrico en la provincia. En el 93 se hicieron estas concesiones o explotaciones, la figura que fuere, por X cantidad de años. Vencieron en el 2023, el año pasado. ¿Vieron cuando dicen que el Estado no prevé, que hay que tener previsibilidad? Bueno, no había cosa más previsible que a X cantidad de décadas llegaba el punto de muerte de estos contratos. Y nadie es nadie, ¿eh? Y yo nada. Y vencieron las concesiones. Y en el medio, que Diego también les decía algo hoy, en el medio, con la interpretación que hacía Diego, en el medio, ¿qué sucedió entre el 93
y hoy, la reforma del 94, con todo lo que ya digo les explicó, con las distintas teorías. Pareciera ser que al menos las provincias tienen el derecho, entrecomillado, estamos hablando del Estado, la competencia pública de intervenir en la discusión de qué se va a hacer con las represas una vez terminada la concesión. Por lo que digo, les comentaba de la incorporación de aquel artículo constitucional después de 1990. Por eso es que se dicta un decreto, que después veanlo, el 718/2024, del 9 de agosto, donde se dispone en su artículo, vamos a llegar, en el artículo creo que era 6, 8, por ahí, dice: facúltese a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Economía, a fijar las pautas del concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo para la venta del paquete accionario mayoritario de la sociedad, que deberá incluir el esquema de remuneración de concesionario, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Las provincias pintadas al oro. Se tomó la decisión sin intervención de las provincias. ¿Quién puede impugnar este decreto? ¿Por qué las provincias no lo impugnan? Por lo que explicó Diego del federalismo. No hace falta explicarles más nada. Esa es la realidad del derecho público, lo que está sucediendo. Donde nosotros tenemos activa participación, no la ejercemos. Y donde el Estado Nacional tiene que respetar y promocionar los acuerdos políticos jurídicos que son una constitución, pareciera que están cancelando esos acuerdos políticos jurídicos a partir de una reforma que está funcionando por instrumentos particulares de leyes y decretos. Votado, como decía Diego también, votado por el Congreso de la Nación y con una gestión de gobierno que está absolutamente legitimada. La pregunta ahí, en términos actuales de democracia, y eso tiene que discutir el derecho administrativo también, es si esa democracia es una democracia material o formal. Y si a través de la utilización de mecanismos formales de esa democracia, lo que yo estoy haciendo es vaciar y cancelar la democracia sustancial. Eso también ustedes se lo tienen que preguntar. Porque puede ser que a veces suceda eso. Pero no con un gobierno determinado. Es el problema que está teniendo en gran parte la democracia en Occidente. Que hay cancelaciones constitucionales, democráticas, progresivas. Que en un día ustedes se levantan y ven que se ha vaciado un esquema constitucional determinado. Que se ha vaciado un esquema constitucional determinado. Por eso es el análisis crítico, ¿no? En mi caso, yo estoy estudiando hace tiempo lo que son esta suerte de vaciamientos y cancelaciones democráticas a través de buscar los síntomas de la baja calidad democrática. Con la idea de encontrar los síntomas, es como la fiebre, para ver qué tenemos, qué nos pasa. La fiebre no es una enfermedad. Esos síntomas nos anuncian algo. Bueno, ver cuáles son y qué nos anuncian para generar antídotos y prevención. Para eso hay que estudiar. Para eso hay que estudiarlo. Hay que hacer un enunciado de qué pasó del 83 hasta acá. Usted tiene que pasar por todos los partidos políticos. No se detenga en el que les cae simpático. Tienen que ver qué pasó. Miren, cuando llega este gobierno, una de las cosas que se dijo en todos los medios de comunicación era que este gobierno tenía derecho, al igual que todos los gobiernos anteriores, a tener una ley de emergencia. O sea, hay un derecho adquirido de los gobiernos, al menos a partir de la base ya que pisoteaba el anterior de la Constitución, al menos tener esa base. Pues si no se lo das, estás jugando en contra de la gobernabilidad de ese gobierno. Eso es lo que se ha construido. Nada más que acá se dio un paso más. Pues si ustedes leen la ley bases, el criterio de la ley de emergencia es, y de delegación sobre todo, que ustedes tienen que expresar bien concretamente qué está delegando y por qué tiempo. Y si ustedes leen la ley base, en muchos casos son delegaciones abiertas y excluye determinadas cosas.
cuando en realidad el criterio es inverso. Es delego expresamente y al resto no está delegado. Entonces se dio un nuevo salto en lo que tiene que ver con el debilitamiento de la división de poderes. Y el próximo gobierno que venga va a querer por lo menos tener esta misma base, este cuarto escalón que se sube, no empezar de cero. Y así vamos subiendo escalones y escalones de la desinstitucionalización de nuestra democracia. La que se afecta es la democracia, con mecanismos de manipulación de ese sistema democrático. Pero esto, por eso les digo, del 83 hasta acá. Esto, la década pasada, ya hace unos años, todavía sigue algo en ciernes acá dando vuelta, en ciernes, qué palabra hermosa, sigue dando vueltas que usted le decía, mire, yo estoy investigando porque usted es corrupción acá y allá. Entonces nadie se fijaba si la aplicaban en el periodo. Aumentaban los diarios, los periódicos, que Pablo Gutiérrez con Antonio es corrupto. Entonces Pablo corrupto, no importa tres dedos, el debido proceso y la presunción de inocencia. Tiene que probar las cosas. Tiene la conciencia ya mundial que Pablo Gutiérrez. Y eso, nació, presiona a que se rompe. En un solo caso, la familia argentina, pero está literal. Cuando cuando se celular se investiga y se llega a la causa determinada, recibió la para que lo vean. Cuando se inicia esa causa, está el juez. Después lo voy a decir por qué. Está el juez mono analizando el literal. Y dice, pero el literal se transpone ¿no? a lo que es lo de la ideología mágica. Como estamos investigando la Lavallada, era una investigación, creo que muchos pero estamos investigando todo un hecho de corrupción enorme que involucra en el ¿no? Está, dice textual, tan complejo, que los procedimientos no son eficaces para el delito. Con lo cual, voy a generar un procedimiento específico en este proceso penal también. Y así y a partir de eso pasó dura cuando uno lo decía, lo miraban a uno diciendo está literal. Eso sirvió a cualquier tipo de argumentación. Y a mí me conocen, mucha gente sabe, yo esto lo he dicho con gente que llevaba la Constitución Penal de la ideología política. Porque hay el mismo sistema. El mismo sistema. Yo lo permito, pero que es el mismo. Para sacarlo. Ahora, si usted quiere decir para el presidente Carlos, el presidente Carlos, el presidente mira, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa con el tema del Yo he escuchado por ahí la lucha contra la corrupción. Yo la lucha contra la corrupción es la función de cómo se limita el derecho. Y eso hay mucho que tiene que ver. Eso es lo que hay que revisar. ¿Es la ley básica? ¿Todo lo que dijimos? Sí. ¿Está en un contexto determinado? Sí. ¿Tiene que ver con un contexto histórico? Sí, también.
Porque Latinoamérica se caracteriza por fuertes hiperpresencialismo. Ese hiperpresencialismo devora en hipernormatividad administrativa. Estamos acostumbrados a que nos creemos una reglamento solitario, que es el único poder que no lo podemos hacer en materia de ley. Los hiperpresencialismos. Entonces, si usted tiene el preconcepto, ahora hablamos de destilado de la política, ahora se ve, ahora el destilado le dice, está mal, porque genera esto, pero lo que hay que estudiar son los fenómenos, no es Argentina. Pero el fenómeno mundial que tenemos que analizar. Eso que tiene que ver qué rol juega el poder judicial, en lo personal, hace muchos años que vengo diciendo que el sistema de funcionamiento de la educación pública no va bien. Que hay que pensar estrategias nuevas de funcionamiento en la toma de decisiones. Todos tenemos una sociedad que es cambiante, que es multidiversa, que tiene distintas afectaciones, distintas situaciones. Hoy hablaba de las todo lo más o menos ustedes ya saben. Y la administración pública, si ustedes la ven, parece como una administración pública homogénea. Dice una actualización por ejemplo, y el procedimiento para la administración pública. No importa si hay sectores vulnerables, sectores nacionales, no importa si la decisión es tomada internamente, es tomada internamente. Igual, no estos tipos ya no son. Esa mirada la administración pública, generalmente detrás hay una administración autónoma. Generalmente. Si yo no reconozco la administración pública, la diversidad que hay en la sociedad, que resuelve los asuntos que todo el mundo es igual, y cancelo lo que decía hoy día dentro de una administración pública. Esa es la cabeza mental. Creo que el problema que tenemos en la universidad, cuando decimos es justicia. La justicia es un valor, un principio. Cuando hablamos de justicia social, lo enganchan con el liberalismo. Vayan a ver que la justicia social está en la Constitución de 1994. Y después lo enganchan con un valor. Pero un valor que le ordena al Poder Legislativo desarrollar herramientas concretas que tiendan a lograr la justicia social. La justicia es un valor que lo debe realizar todos los poderes del Estado, no solamente la justicia, y toda la sociedad, toda la ciudadanía. Un valor trascendental dentro del sistema constitucional. Hay que repensar. No creo que lo que tenemos que hacer es repensar. Y en eso, si algo uno tiene acá en Europa, frente a de San Prof, es que lo conocemos. Eso es un golazo. Por lo menos usar la calle y decir, ¿qué pago? Control social. Yo lo conozco a mí, lo digo a mí, sale de mi clase, sabe que soy, pues, sí. ¿Saben qué dice? Yo voy a jugar, ¿qué hace institución? Si no conocemos que hay un control social horizontal. Entonces, ese fenómeno de la universidad regional es lo que sostiene yo tengo cada 2 o 3 meses mensajes, tengo por lo menos un su familia a decirle que es el primer estudiante
profesional en todas las generaciones. Es cuando dicen que no saben dónde están los estudiantes, que no saben qué hacen la plata de la universidad, es porque están construyendo un mundo. Como hacen hoy, se construye un mundo. Eso es unión. Nuestra constitución es un modelo mixto, liberal y social. Nuestro modelo de 1983 es liberal. Luego fue incrementado. Nosotros tenemos que encontrar la intersección en cada institución de esta dimensión liberal social, para lo cual tenemos que entender qué es liberal y qué es inclusión. Ese acuerdo. En ese tema desarrollamos mucho. Y a mí me gusta un desarrollo de 30 años de facultad y 10 desarrollo con la política. ¿Alguno tiene una pregunta o algo? ¿Nadie tiene una pregunta? Profesor, No, venimos del libro, entonces después del libro. Pero bien. Dejamos el libro porque no nos sorprende. Sí, la semana que viene todas las personas que se hayan anotado van a sortear el libro y bueno, en este caso es control de convencionalidad en la administración pública, que no tengo más entendido los sorteos. El año pasado, este año se habló así. Para recordarles, mañana va a seguir esta semana del derecho, van a estar el profesor Juan Pablo Chirinos y la doctora Chegaray. La doctora Chegaray, todo disciplina de derecho, y hablo del derecho actual penal, donde se va a hablar un poco del juzgado y la situación social. Por otra parte, el día miércoles va a estar la charla de justicia artificial de Vanessa Ruiz, donde se va a hablar sobre la aparición de ChatGPT, la regulación, la necesidad de alguna regulación o no, la responsabilidad que pueda tener acarrear y la utilización que también nos puede realizar nosotros. También el mismo día, a partir de las 4:30, va a estar Catalina Alejandro con la reforma laboral en debate, también vinculado con la ley de bases. El día jueves va a estar el Estado del Derecho del doctor Carlos Pescader, seguramente lo conocen, es profesor del primer año, hablando sobre esta situación de la naturaleza propia del Estado y bueno, y vincularlo a la reforma del derecho. Asimismo, a las 4:30 va a estar García Walda Suyay, profesora de Género y Diversidad de nuestra carrera, hablando sobre repensar el derecho de una perspectiva de género. Y el día lunes 14, a partir de las 3, va a estar el rol del Ejecutivo, Análisis y Veto y las facultades delegadas con el profesor Federico Amor. Así que bueno, están invitados. Muchas gracias a los docentes, muchas gracias por ser parte de esta universidad pública y defender también esto de dar clases, también defender y seguir participando de la educación. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos mañana. Y bueno, también hacer un pequeño recordatorio que esta es la semana de derecho que vamos a hacerla, sostenerla durante muchos años. Así que bienvenidos a la primera semana de derecho.